He estado en conferencias que hablan acerca del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, de cómo nosotros experimentamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Son énfasis que sin duda ha llevado mucho fervor. Y uno cree, estando en esos eventos, que está experimentando la llenura del Espíritu. Uno lo siente así, lo cree así y lo vive así en el momento, en su momento. Por lo tanto, está convencido o termina la conferencia o terminan los eventos y uno se va convencido que está siendo lleno del Espíritu Santo. Y la verdad es que ser lleno del Espíritu Santo es más que concurrir a una conferencia espiritual. Porque las preguntas siguen, las preguntas persisten y la sensación de lo que uno vivió en esos eventos pasó el fervor, pasó, esa euforia, ¿verdad? De verse conectado con otras personas que manifestaban jubilosamente la presencia del Espíritu, unos hablando en lenguas, otros cantando, otros adorando de una u otra manera, y uno se siente ahí sumergido en un momento espiritual profundo con Dios. Y eso, sin duda, no quita que no sea una manifestación del Espíritu. Es una manifestación del Espíritu, sin duda. Pero el ser lleno del Espíritu me parece mucho que es más que eso. Y así he ido logrando entenderlo en el tiempo y dándome cuenta lo que realmente es ser lleno del Espíritu. Por lo tanto, experiencialmente puedo decir que esos momentos, esos eventos han sido enriquecedores. Seguramente usted se está recordando de algún momento en su vida donde usted experimentó también ese fervor, ese carisma espiritual, esa presencia poderosa del Espíritu en su vida y usted salió convencido, convencida que fue lleno del Espíritu. Eso yo no puedo cuestionarlo, yo no puedo decir, no, usted no ha vivido una experiencia con el Espíritu. Pero cuando hablamos de la llenura del Espíritu, es algo más. Es algo más. Es algo más amplio que podemos analizar y vamos a analizar hoy día, en esta mañana, en este lugar. Por lo tanto, las preguntas son, ¿qué es ser lleno del Espíritu? ¿Cómo se puede ser lleno del Espíritu? ¿Cómo sé si ya fui lleno del Espíritu o ahora, en este momento, yo estoy experimentando la llenura del Espíritu? Y bueno, yo creo que todos hemos hecho estas preguntas, todos nos hemos puesto en esta posición, en este lugar, preguntándonos o sacando nuestras propias conclusiones. Entonces, la pregunta inicial es, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? En los versículos 15 y 16, el apóstol Pablo nos habla de cómo andar sabiamente en los días malos, refiriéndose sin duda a los malos momentos que él mismo experimentó en su tiempo y, por supuesto, lo que la palabra tan vigente hoy nos dice a nosotros de nuestros tiempos donde hay tanta confusión, especialmente confusión espiritual. No voy a hablar de la maldad de afuera, no voy a hablar de la maldad del mundo, sino de las confusiones espirituales que se han generado dentro de la iglesia. Con esto estoy diciendo que podemos extremar nuestra espiritualidad creyendo que el conocimiento lo es todo. O por otro lado, podemos creer que la experiencia espiritual lo es todo. Para muchos es así. Muchos lo ven de esta manera, creen que el conocimiento lo es todo y otros creen que la experiencia espiritual lo es todo. Y la verdad es que necesitamos unir estos dos extremos
tanto la experiencia como el conocimiento, ya que el conocimiento sin la experiencia no tendría sentido, o la experiencia sin el conocimiento no tendría sentido. O sea, se necesita fusionar ambos extremos, conocimiento y experiencia, para poder que ambas cosas tengan que descifrar un evangelio auténtico, un evangelio real, un evangelio consistente. El apóstol Pablo empieza esta sección en los versículos 17 y 18 con esta indicación: no sean insensatos. ¿Qué quiere decir con esto? No sean tontos, no sean sin entendimiento, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y él sigue diciendo: no os embriaguéis o no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, mientras leía esta palabra, me preguntaba, y yo creo que usted también se pregunta: ¿qué es ser lleno? ¿Qué es ser lleno? ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, un vaso de agua es el ejemplo más clásico que usamos muchos predicadores y maestros de la palabra. ¿Se acuerdan? Muchos de nosotros hemos usado el vaso medio lleno o por llenar, y le vamos agregando gotitas o porciones de agua hasta que ese vaso, que es nuestra vida, ¿verdad?, rebosa y el agua comienza a caer, a desbordarse por los lugares. Y lo hemos usado también, yo mismo lo he hecho, quizás de manera lógica, ¿verdad? Interpretando algo que nos puede describir ser lleno del Espíritu. Pero la verdad, hermanos, es que en este pasaje no está hablando de eso. No está usando esta llenura bajo este ejemplo. ¿Por qué? Porque en el idioma griego hay varias palabras diferentes para referirse a algo lleno. Y la palabra que usa aquí es pleró. Y la palabra griega pleró no se refiere a cómo el agua llena un vaso de manera estática, sino que aquí está hablando de situaciones donde algo llena otra cosa de manera dinámica. Ejemplo, tenemos eso en los evangelios. En Juan capítulo 12, versículo 3, dice la Biblia, refiriéndose al perfume que derramó María, dice que llenó toda la casa donde ellos estaban. O sea, cuando María, la hermana de Lázaro, y Marta abre este perfume y comienza a derramarlo en los pies del Señor, ese lugar se llenó del aroma del perfume. Las partículas se esparcieron y llenaron toda la casa. O sea, a metros de la casa se sentía ese olor agradable del perfume que fue derramado en el Señor. Y se hizo de esta manera, de una manera dinámica, pleró, de una manera dinámica. En Hechos, capítulo 2, versículo 2, también usa la misma palabra. Y dice la Biblia allí que en la llegada del Espíritu Santo vino como un viento recio que llenó la casa donde ellos estaban. Otra vez pleró, manera dinámica. Se fue extendiendo, se fue llenando ese lugar de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no es contener el Espíritu Santo, no es contenerlo. Como un vaso contiene cierta cantidad de agua, ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Es ser influenciado por el Espíritu Santo. Es ser movido por el Espíritu Santo de la misma manera en que el viento mueve o llena las velas de un barco.
Mientras leía esto, me acordaba que hace mucho tiempo atrás leía acerca de un arpa, que es el arpa eólica. Un instrumento que seguramente usted no lo va a encontrar en una tienda de artículos de música, no lo va a encontrar allí. Pero si usted lo busca en internet, seguramente va a encontrar esta arpa eólica, y es una arpa muy particular. Porque es un arpa que está hecha para que el viento la toque, para que el viento pueda dar sus propias melodías. Y sabe usted que este es un ejemplo muy simple en la comparación de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nosotros somos esa arpa, y el Espíritu Santo actúa en nosotros como el viento. ¿Qué significa eso? Que en esta posición, en esta sumisión que tenemos hacia Dios y hacia el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu sopla el viento, o sea, el viento de Dios produce las melodías que Dios quiere tocar en nosotros y a través de nosotros. No somos nosotros los que tenemos que decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. No somos nosotros los que tenemos que decirle a Dios las melodías que queremos tocar, sino que es así como el arpa es suspendida en el viento para que el viento traspase sus cuerdas y toque esas melodías. De la misma manera nosotros, sumisos a Dios, obedientes a la voluntad del Señor, el Espíritu Santo va a tocar lo que Dios quiere tocar en nosotros. Cómo Dios nos quiere usar, cómo Dios quiere hablar a través nuestro. No nosotros, no intervengamos en la obra, el accionar del Espíritu Santo, porque eso no va a ocurrir. Cuando alguien está lleno del Espíritu, Dios toca su melodía en nuestras vidas. Dios va a usarnos como Él quiere, no como nosotros queremos. Y va a impactar nuestro entorno de la manera como Dios quiere hacerlo, no como nosotros pensamos o planificamos hacerlo. En el libro primero de Reyes, capítulo 19, versículo 12, nos relata cómo el profeta Elías huía temeroso de la reina Jezabel y el rey Acab. Después de haber matado a 450 profetas y sacerdotes de Baal o de dioses paganos. La Biblia dice que este hombre, Elías, el gran profeta, huyó temeroso, confundido. En su paso por ahí se quedó debajo de un enebro, luego siguió su camino días y noche, 40 días y noche, hasta llegar a una cueva, y ahí se escondió. Y la Biblia nos relata cómo Dios comenzó a tratar con él. Y una de las formas como Dios se manifestó en la vida del profeta fue a través de un silbo apacible. Una brisa espiritual que llenó el lugar donde el profeta estaba, y Dios le ministró. Dios habló con él. Dios le acarició. Dios le abrazó. Dios le bendijo en ese momento espiritual tan profundo, tan particular, tan silencioso, que yo puedo imaginarme cómo el profeta Elías sentía la brisa del Espíritu Santo llenando su vida y ese lugar. Gloria al Señor. Amén. Qué lindo, qué linda experiencia, qué lindo pasaje. Pero volvamos al texto inicial. Y el texto inicial es extraño lo que ocurre aquí para describir la llenura del Espíritu. Pero Pablo hace un paralelo, y por eso es extraño, entre el ser llenado del Espíritu Santo con la embriaguez del alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? En el mundo pagano, y escuche bien, en el mundo pagano las personas tenían la creencia de que la manera de tener conexión con los dioses, con sus dioses, si querías tener comunión con ellos, era a través de desconectar o apagar la conciencia o la mente humana
para poder ir más allá y tener comunión con esos dioses. Yo he escuchado términos por ahí entre los jóvenes donde dice, este fin de semana nos vamos a borrar. Y sin duda eso me hace juicio en el sentido de lo que justamente las culturas paganas de ese tiempo hacían para poder conectarse a otros dioses. Seguramente los jóvenes no lo hacen para experimentar cosas espirituales más profundas, sino simplemente para bloquear su mente o su conciencia de la realidad. Y lo que hacían en ese tiempo era justamente eso. Bloqueaban su mente de la realidad. Por eso los romanos organizaban las bacanales. Las bacanales eran orgías sexuales que contenían mucha embriaguez. Había mucho vino allí presente. Y para poder tener o extender su embriaguez, poder borrarse e ir y tener comunión con sus dioses, el dios Pan o Saturno. De la misma forma, las tribus nativoamericanas o precolombinas, estas usaban el peyote, una fuerte droga natural para apagar la conciencia humana con el fin de extenderse a algo superior. Y escuchen bien esto, hermanos. Los que se drogaban y los que se embriagaban tenían el mismo fin de huir de la realidad para extenderse a deidades superiores. Tenían un propósito profundo. Sin embargo, el apóstol Pablo le advierte a la iglesia de Éfeso, así no es como se tiene comunión con Dios. No es de esta manera. No es estar ebrios. No es la forma, le dice a la iglesia. La manera de tener comunión con Dios es a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, la acción es la misma. Estar ebrios y sometidos a la voluntad del alcohol, o por otro lado, comparativamente, estar llenos del Espíritu bajo la voluntad del mismo Espíritu. Y escuche bien esto. El alcohol controla lo que el borracho piensa. El alcohol controla lo que el borracho dice. El alcohol controla lo que el borracho hace. De la misma manera, y concluyo con esto, de la misma manera, una persona llena del Espíritu Santo piensa, habla y actúa controlado por el Espíritu de Dios. Los pensamientos de una persona llena del Espíritu son influidos y controlados por el Espíritu Santo. Las palabras de una persona llena del Espíritu son influidas y controladas por el Espíritu Santo. Las acciones de una persona llena del Espíritu son influidas o controladas por el Espíritu Santo de Dios. Termino con esto. Así es el que está lleno del Espíritu. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre. Te glorificamos. Exaltamos tu presencia, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos, Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas. Que tú te glorifiques, Señor, en nuestras vidas. Queremos ser llenos del Espíritu. Queremos entender qué es ser lleno del Espíritu. Si algo, Señor, hemos aprendido en esta mañana, que debemos someternos a la voluntad del Espíritu, someternos voluntariamente a ser llenos del Espíritu, buscar la llenura del Espíritu Santo. Dios eterno, aquí estamos delante de ti, para que tu Espíritu llene y controle nuestras vidas ahora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo oramos en esta hora, en este lugar. Amén. Gracias, Señor. Que el Señor le bendiga. Entonces nos vemos prontamente para seguir hablando acerca de ser lleno del Espíritu. Amén.